Ya estamos con Almudena Negro y con su perro Golfo, como están ustedes comprobando, y es un placer siempre pues compartir espacio y pantalla con la diputada en la Asamblea de Madrid por el PP. Almudena, ¿cómo estás? Hola Hugo, encantada de estar contigo. Golfo no se lo ha querido perder, no hay cosa que más le fascine que salir en la tele. Y como ahora se hacen estas grabaciones desde casa, pues aquí le Claro. tengo. Bueno, tenemos que empezar a hablar, Almudena, de un tema que es de actualidad y que por desgracia ocurrió y es un atentado terrorista en Algeciras. Así se está investigando todo como atentado terrorista. Pero esto siempre nos lleva a la misma conclusión, la falta de recursos de nuestras fuerzas y cuerpos del Estado, la falta de efectivos. Nos lleva a hablar, bueno, pues de lo que ya estamos viendo por desgracia en España y es una creciente inseguridad, ¿no? Esto es un problema importante. Bueno, lo primero, Hugo, que hay que reseñar es que tenemos unos cuerpos y fuerzas de seguridad Desde luego. estupendos en España, que es un país en el que lamentablemente sabemos que en estas cosas del terrorismo nuestros Sí, cuerpos y fuerzas de seguridad evitan muchísimos atentados de los que no nos enteramos, pero exacto. que es imposible evitar todos. Y tienes razón cuando hablas de la falta de efectivos y de recursos para la policía, para la Guardia Civil. Fíjate que todavía están peleando por la equiparación salarial, que es algo absolutamente necesario Exacto. para ellos, pero luego tenemos policías con los chalecos salvavidas que están caducados, que sin pistolas Taser, es decir, sin efectivos, y tenemos un problema de plantillas. Luego, no puede sorprender que cuando el Ministerio del Interior da el balance de criminalidad esté disparada. Lo estamos viendo también en la Comunidad de Madrid, en municipios. Lo estamos viendo en Pinto, por ejemplo, donde, fíjate, un chaleco de estos antibalas tarda 20 años en caducar, pues el alcalde socialista tiene agentes con los chalecos caducados, donde no tienen pistolas Taser, donde hay un verdadero problema de inseguridad, colocándose Pinto en el top 10 de Qué subida fuerte, de ¿eh? criminalidad en toda la Comunidad de Madrid. Pero es que nos vamos a otra zona de la comunidad, a Torrelodones. En Torrelodones también se ha incrementado una barbaridad la criminalidad, en este caso robos en domicilio, robos con fuerza. ¿Cuál es la situación? Pues en el último pleno los 20 policías que había de la policía local se plantaron en el pleno porque Claro. están hartos. Tienen los mismos efectivos que en el año 2005. Si en el año 2005 había un policía por algo más de 300 habitantes, al no haber incrementado la plantilla, que no incrementa la marca blanca del sanchismo, que es Vecinos por Torrelodones, ¿qué está pasando? Que hay un policía por cada más de 700 habitantes. Han desaparecido los agentes tutores, han desaparecido los programas de educación vial, han desaparecido un montón de cuestiones, por ejemplo, el control a la salida y entrada de los colegios, que es tan Sí, sí, sí. importante. En este caso, porque el señor alcalde pues no coge las subvenciones que desde la Comunidad de Madrid se le están ofreciendo para incrementar el número de policías locales. Pero Tenemos un verdadero problema con la seguridad. Claro, luego pasa lo que pasa. fíjate, hablando ahora de policías por habitantes, lo mismo ocurre con el tema, que ya que tenemos el gobierno tan feminista, pues hay ahora mismo un policía por cada 52, 53 mujeres agredidas, amenazadas por sus maridos, por sus parejas. Es decir, ese es el problema que tenemos. O sea, tenemos un problema en el que el gobierno, bueno, pues oye, se cree tan feminista, se cree tan en favor de la libertad, tan en favor de los derechos, y luego lo que nos encontramos es más violencia de género, por desgracia, nos encontramos más atentados terroristas, por desgracia, nos encontramos más inseguridad, más robos, más asesinatos que están incrementando aquí en España, por desgracia, o sea, y eso es lo que tenemos, es increíble. Agresiones sexuales Sí, también sí, están disparadas. Pero vamos a ver, es que tenemos un gobierno donde la mitad del gobierno es esa gente que se manifiesta y apedrea a policías, que hemos sí, tenido sí, sí, diputados de Podemos como Alberto Rodríguez que patea a un policía, o Isa Serra que patea a un sí. policía. ¿Qué pasa? Que no quieren destinar dinero a garantizar la libertad y seguridad de los ciudadanos. De ahí ese aumento y ese incremento de la inseguridad. Y tienes toda la razón en lo que has planteado. Está disparada la criminalidad en todas partes. Mira, esto hay que tomárselo en serio. Una de las funciones del Estado y del Gobierno es precisamente garantizar la libertad y seguridad de los ciudadanos. No Sí. se trata de hacer otro tipo de políticas. Esto es básico y nuclear en cualquier gobierno sensato. Y Pedro Sánchez nos tiene abandonados a los ciudadanos. Le da exactamente igual. Y vuelvo a remarcar, en relación al atentado de Algeciras, nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado son de lo mejor. Yo diría, iba a decir de Europa, yo diría del mundo, precisamente en temas de terrorismo, porque Por ETA, lamentablemente sí, España lo ha sufrido durante exacto. demasiados años y no todos los atentados se pueden evitar.
lo hemos vivido con la banda terrorista ETA, nos está pasando ahora con el yihadismo. Esto que ha sucedido en Algeciras ha sucedido en Alemania, en Würzburg, recuerdo a uno con un machete en un centro comercial, ha sucedido en París, sucede en todas partes. Pero es evidente que cuando tienes ese problema, y además tienes otros problemas, agresiones sexuales, bueno, ya no solo la ley del sí es sí, que es que ahora los agresores encima se ven beneficiados, es que está subiendo el número. Robos, sustracción de vehículos, todas estas cuestiones, tienes que incrementar el número de agentes, pero no solo incrementar el número de agentes, es que tienes que dotarles de recursos. Tú hablas con los agentes y te dicen que ellos son los primeros que quieren proteger a las mujeres que están siendo asesinadas a mano de sus parejas o exparejas, pero no tienen recursos y la solución no son las pulseras telemáticas, que en muchos casos además causan mucha angustia en la víctima porque se les acaban las pilas y se disparan. Y entonces piensan a ver si este está cerca. No, la solución es aumentar el ratio de policías por número de habitantes y también en función de los delitos, o por lo menos así lo veo yo. Y además, no solamente la violencia en términos genéricos, sino que también la violencia política. Estamos todavía de resaca de lo que hemos vivido en la Complutense. Es decir, imágenes, sobre todo a la salida de Isabel Díaz Ayuso de la Universidad Complutense, después de recibir el premio como alumna ilustre, imágenes que no se deberían de dar en ningún país democrático, por supuesto, en ninguna universidad ni pública ni privada, pero son imágenes que atestiguan que hay una violencia que es unidireccional sobre todo. Es decir, de las personas pues que podemos enmarcarlas dentro del espectro de izquierdas, pero que no dejan de ser más que radicales que no creen en la libertad, porque que yo recuerde, Almudena, igual tengo la memoria mal, pero yo no recuerdo ningún episodio en donde pues una persona, un político de izquierdas, del PSOE, de Podemos, nacionalista incluso, fuera a una universidad e intentaran boicotearle el acto, pues personas liberales, conservadores de derechas. Yo no recuerdo eso, o sea, es unidireccional la violencia política. Bueno, hubo un acto en los años 90 que fue una conferencia en la Autónoma de Felipe González, Sí. que por supuesto no se llegó a un escrache ni a este nivel de violencia, sino simplemente, creo recordar, unos alumnos que la abuchearon. En aquel momento el Partido Socialista puso con razón Claro, el grito en el cielo. Y es desde que las luego. universidades son templos de excelencia, de reflexión y de estudio. Exacto. Pero desde hace muchos años hemos visto el escrache a Rosa Díez, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Políticas, que está absolutamente tomada por violentos. Sí, Basta con sí. entrar en el hall de esa facultad Y ver cómo para está. darte cuenta del nivel de violencia que se está permitiendo. Yo creo que tenemos que revisar todas estas cuestiones. La universidad no está para montar asociaciones tipo Contrapoder, para dedicarte a hacer política. Está para estudiar y para que los mejores vayan a la universidad y tener magníficos profesionales. Lo que hemos vivido con Isabel Díaz Ayuso además tiene otra derivada. Y son las declaraciones posteriores que han hecho líderes políticos. Juan Lobato diciendo que Isabel había ido a provocar la presidenta, como dice ella, ¿qué pasa? Que lleva la falda muy corta. Y estos feministas que dicen proteger a las mujeres, ¿Isabel Díaz Ayuso acaso no es mujer? ¿Contra las mujeres del PP todo vale? Es más, ¿se legitima la violencia en la universidad? ¿No se puede circular libremente por una universidad porque al no ser de extrema izquierda o no ser nacionalista, como también le pasó a Cayetana Álvarez de Toledo A en Olona, Magdalena Barcelona, Olona. te pueden agredir? Es que esto es intolerable. Creo que tenemos un problema con la izquierda en España que está empezando a legitimar la violencia contra quien piensa diferente. El propio ministro de Universidades. Es decir, que Bueno, de vergüenza. eso es, si cabe, todavía peor que lo de Lobato, porque Lobato, bueno, pues se puede entender que es vergonzoso, ¿no? Desde luego, a todas luces, pero bueno, se puede entender que está haciendo política, las elecciones en la Comunidad de Madrid, lo que tú quieras. Pero que tengamos un ministro, el ministro de Universidades, es decir, que esté defendiendo que se abuchee, que se boicotee un acto en una universidad pública, sea de Isabel Díaz Ayuso o sea de quien sea. Es decir, es verdaderamente vomitivo hasta el punto que hemos llegado en España de antilibertad, de liberticida, todo, ¿eh? Bueno, es que tenemos que asumir que lo que tenemos es un gobierno totalitario, con un gran sesgo totalitario. Y todo aquel que no piensa como ellos, que no vive como ellos quieren que vivamos, oye, pues queda legitimada la violencia. Las declaraciones del ministro son de verdad bochornosas. Un ministro de universidades tenía que estar dedicado a aumentar el nivel en las aulas, a que los mejores vayan a la universidad, a fomentar la meritocracia, la cultura del esfuerzo. Están dedicados a cosas completamente distintas. Mira, en los años 80 hubo
cuando la LODE, cuando el cojo manteca salía a las calles, que al final vamos a tener que darle la razón por un fracaso escolar que no llegaba al 10%, ¿verdad? Sí, sí, Ahora sí. con tasas disparadas, hubo un político, Maragall, del Partido Socialista, que dijo muy claramente, seguido por Rubalcaba y Marchesi, hay que secuestrar el alma de los niños. En eso están. No les interesa la excelencia, no les interesa el esfuerzo, no les interesa el mérito y no les interesa crear profesionales que tengan inserción en el mercado laboral. Solo les interesa su ideología. Y para concluir, tampoco les interesa hacer disminuir el desempleo, es decir, porque estamos en récord de desempleo, somos el país número 1 de desempleo de la Unión Europea, no hablamos ya ni del desempleo juvenil que está disparadísimo, ya superamos de nuevo los 3 millones de desempleos aquí en España, y esto contrasta evidentemente con lo que ocurre en determinadas comunidades autónomas, como por ejemplo la Comunidad de Madrid, es decir, que aquí el desempleo está bajando, está aumentando, por tanto, el empleo, está aumentando la captación de inversión extranjera aquí en Madrid, también a Andalucía, es decir, vemos como Andalucía es la número 1 en creación de autónomos. Esto nos arroja una clara conclusión y creo que es obvia. Hay recetas que funcionan y es la de libertad económica, la de permitir que las empresas del extranjero vengan, se instalen en Madrid, por ejemplo, y creen empleo, creen riqueza. Y está la receta liberticida, la receta de aumentar los impuestos, más de 52 impuestos que aumentó Pedro Sánchez desde que llegó al gobierno. Esa receta es la que no funciona, está claro, ¿no? Está clarísimo. Bueno, es que tenemos una ministra de Trabajo que hace cosas chulísimas como desplomar al 38% el número de contratos indefinidos. Sí. Y luego además falsear las cifras para ver cómo disimulamos el desastre. Y ni con esas, ¿eh? Claro, y ni con esas, cómo disimulamos el desastre que hemos provocado. El problema es que esta izquierda ve el mundo a través del caleidoscopio de su ideología y la realidad debe adaptarse a la ideología y eso no funciona. Lo que funcionan son las políticas que permiten el crecimiento económico y que son a su vez las que crean empleos, porque los empleos, aunque Yolanda Díaz no lo sepa, se lo voy a explicar yo, no lo creamos los políticos, Exacto. lo crean los empresarios. Exacto. Los políticos estamos para sentar las bases que permiten esa creación de empleo, bajando impuestos, facilitando a las empresas, no con discursos contra los dueños, contra los grandes empresarios españoles, como estamos viendo. Fíjate las campañas contra Mercadona, que ha tenido que salir Juan Roch. Todo esto lo que crea es desempleo, pero a ellos les da exactamente igual, porque como te digo, ven el mundo a través de su ideología y la ideología, como decía Rebel, actúa como dispensa moral de eficiencia y de práctica. Entonces son incapaces de verlo. Yo creo que aquí lo que hay que hacer para recuperar esos niveles de empleo que llegó a tener España, que casi tuvo pleno empleo en la etapa de José María Aznar, es mandar al paro a la gente como Yolanda Díaz. Y entonces, cuando Yolanda Díaz esté en el paro, estoy segura que muchos españoles van a encontrar trabajo. Almudena Negro, un placer como siempre estar aquí contigo en Es Diario y bueno, nos veremos en más ocasiones. También quiero ver a tu perro Golfo, a ver que se despida. Pues mira, ahora ha salido corriendo porque ha visto algo, pero él es una estrella de la tele y me comprometo contigo a que cada vez que esté en Es Diario estará Golfo conmigo. Somos Almudena y Golfo. Un fuerte abrazo, Almudena. Chao, gracias. Un beso enorme, Hugo. Gracias.